Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje, el último webinar del año. En este momento le doy la bienvenida a mi compañero Sebastián Cañas. Ingeniero Sebastián, bienvenido. Gracias, Yandra, y muy buenas tardes a todos. Igualmente, muchas gracias por participar en este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante. Es la herramienta de turnos y fallas con las cuales nosotros podemos aproximar más el nivel de detalle al modelar sistemas en FlexSim. Entonces, para hablar de esto, inicialmente vamos a comentar sobre lo que es la simulación, que es esta herramienta que normalmente implementamos con el software FlexSim. Entonces, la simulación es la herramienta con la cual buscamos imitar el funcionamiento de un sistema, representarlo de una forma aproximada con el objetivo de responder alguna pregunta, problema que surge dentro del sistema que nosotros interactuamos. Entonces, nosotros reunimos un número de variables con las cuales alimentamos ese modelo, definimos unas lógicas de tal forma de que ese modelo simulado se comporte similar a cómo funciona el sistema real, y a partir de ese funcionamiento surgen algunos indicadores, algunas consecuencias de todos esos eventos que se ejecutan, y posteriormente, al analizar todos esos indicadores, podemos tener argumentos para responder o para dar solución a una pregunta objetiva o a una problemática que ha surgido inicialmente. Normalmente, cuando utilizamos la simulación, la utilizamos para modelar sistemas complejos, y una característica de este tipo de sistemas es aquellos en los cuales interviene la interdependencia y la aleatoriedad. Interdependencia, hablando de esa relación que hay entre las diferentes variables que puede contener un sistema, y la aleatoriedad es ese componente estocástico natural de cualquier sistema real en el cual no siempre vamos a tener los mismos resultados. Eso va a variar de día en día, va a variar de mes en mes. El comportamiento va a tener algunas connotaciones particulares. En este caso, justamente por este tipo de componentes, que es lo que se llama variables exógenas, buscamos estudiar el impacto de estos sistemas mediante ese tipo de variables, por ejemplo, con la demanda, con precios de insumos, con variabilidad de ciertos costos, y a su vez evaluar variables endógenas del sistema internamente. Por ejemplo, evaluar cuáles son las velocidades las cuales, no sé, por ejemplo, podemos transportar un elemento entre un lugar y otro, cantidad de recursos que necesitamos para completar alguna tarea en un sistema, de tal forma que podemos mantener algunos indicadores de eficiencia en los rangos en los que, digamos, estratégicamente se definen qué es lo acorde. También con la simulación podemos probar políticas y cambios antes de su implementación. Una de las grandes ventajas es el hecho de poder evaluar sistemas tanto reales como sistemas que aún no existen, sistemas que son propuestos, para evaluar cómo puede ser el funcionamiento de ese sistema sin la necesidad de tener que intervenir el sistema real. Podemos también determinar requerimientos de recursos, evaluando la mejor utilización de los recursos disponibles, y también podemos aplicar esto para entrenamiento, precisamente por el aspecto visual tan poderoso que nos ofrece FlexSim. Podemos entender mucho mejor cómo funciona un sistema, incluso llevando a otro nivel, utilizar la realidad virtual para sumergirnos de lleno en este tipo de sistemas. Ahora, en cuanto al valor para la organización, normalmente en un proyecto, estas son las tres fases que se trabajan en un proyecto dentro de alguna organización: la parte de diseño, implementación y la operación. Entonces, cuando se trabaja en algún proyecto sin la simulación, las primeras fases pueden notar un menor costo, pero a largo plazo puede llegar a significar un costo elevado en el caso de que se tenga que reevaluar algunas variables dentro de la implementación, mientras que cuando se trabaja con la simulación, aunque al inicio, en las etapas iniciales del proyecto, puede llegar a ser más costoso, a largo plazo puede significar un ahorro significativo. Por eso aquí se dice que el costo de corregir errores se incrementa en un factor de 10 por cada etapa en la que se avanza sin haber sido corregido. Y la forma en la que podemos corregirlo sin necesidad o sin tanto conflicto puede ser utilizando la simulación, únicamente trabajando en un sistema computacional sin necesidad de trabajar de lleno en el sistema real. Bueno, entonces vamos ahora
a pasar a Flexim y vamos a construir un pequeño sistema hablando de lo que es el modelado propiamente. Vamos a tener un proceso de llegada de pedidos a listados que pasan a transporte a una banda transportadora, luego un proceso de verificación, de aquí un operario los transporta a otra banda transportadora, antes de un proceso de estibado y esto previo a un proceso de almacenado. Para esto vamos a abrir la herramienta, entonces esto es Flexim, esta es la página de interfaz de inicio de Flexim que nos muestra alguna información relevante con respecto a las características del computador, las versiones de Flexim, licencias instaladas, módulos instalados, nos muestra en la parte superior la barra de herramientas, barra de corrida y algunos menús, algunas opciones aquí para trabajar en la parte izquierda. Aquí voy a abrir un nuevo modelo, voy a trabajar las unidades predeterminadas que siempre nos pregunta al abrir un nuevo modelo. En este caso voy a abrir el modelo trabajando con las unidades de tiempo en segundos, de longitud en metros y de fluidos en litros, comenzando a las 8 de la mañana del día de hoy, que es el día en el que se está creando este modelo. Entonces aquí nos lleva al lienzo, el lienzo de trabajo a los cuales yo voy a arrojar unos cuantos objetos de la librería que nos ofrece Flexim para construir este tipo de sistemas. Entonces voy a traer, por ejemplo, un source, que es el elemento que nos crea los flow items o entidades que son con los cuales se trabaja o son los actores principales de los modelos de simulación que uno modela. Traigo una banda transportadora que me ayuda a manipular los elementos dentro de un lugar y otro o de forma automatizada, transportarlos de forma automatizada. Luego traigo un procesor que es un elemento que ejecuta una demora sobre una entidad o un flow item, que en este caso puede representar un producto, en este caso más particular específicamente en este ejercicio es un, un pedido al listado. Y yo puedo incluso tener diferentes tipos de bandas transportadoras. Aquí voy a traer, por ejemplo, un conveyor curvo. Voy a modificar un poco su posición. Esto para cambiar la dirección en el cual se procesan los flow items. Traigo un combiner que es un objeto con el cual podemos simular procesos de estibado, por ejemplo, de loteo, incluso de ensamblaje en ciertas ocasiones. Necesito también otro objeto fuente que es el que me va a crear las estivas o las pallets los cuales se va a estivar estos productos. Y acá finalmente voy a traer un rack o una estantería donde voy a almacenar los productos finales. Entonces, este es el primer paso, traer los elementos al lienzo de trabajo. También voy a realizar las conexiones entre estos objetos para realizar o conectar estas lógicas de funcionamiento entre cada uno de los elementos del sistema. En este caso, realizo las conexiones en el orden en el cual los elementos van a procesarse. Aquí realizo alguna pequeña configuración en este objeto, en el cual determino que el pallet va a ser el flow item que se va a crear, incluso coloco un tiempo entre ríos entre cero para simular que hay una disposición completa de estivas y a su vez aquí puedo cambiar el número objetivo, la cantidad de elementos que va a conformar cada pallet a 8, tal forma que en este punto si reinicio y corro, aquí van a empezar a llegar productos, llegan a una tasa de arribo determinada, en este caso que es la lógica que se tiene, se transportan la banda transportadora, pasa el proceso, la demora aquí sobre el procesor y luego continúa su viaje hasta que empieza aquí a generarse el proceso de estibado. Aquí empiezan a llegar más productos, aquí puedo aumentar el tiempo de corrida de la simulación y una vez que se completa la unidad de producto, en este caso que se está formando, ya pasa al proceso de almacenado. Sin embargo, aquí tenemos algunos otros factores envueltos. En este caso, queremos agregar algunos ejecutores de tareas que son los que nos van a ayudar a realizar una tarea específica. En este caso, voy a traer un operador, que es el que va a ayudar a transportar los elementos después de procesado hasta la siguiente parte de la banda. De esta forma realizo la conexión correspondiente y fácilmente seleccionando una de las opciones predeterminadas que nos ofrecen los menús de propiedades, activo una casilla para definir que este va a ser el operador que va a realizar el transporte. De igual forma, realizo el mismo procedimiento, en este caso con un montacargas, que es el que va a almacenar los elementos en la estantería. Adicionalmente, para darle una simulación de un almacenamiento caótico, voy a cambiar la estrategia de almacenamiento acá de una forma aleatoria y voy a traer otro objeto, el objeto salida,
con el cual simular el transporte a otro lugar determinado y cada cuánto voy a determinar un tiempo de permanencia, en este caso de los productos, de 2 horas, es decir, que los productos una vez que lleguen a la estantería van a permanecer mínimo 2 horas y luego van a ser enviados a la otra parte que puede representar esa salida. Entonces ya con estas conexiones, reinicio, corro, y aquí empezamos a ver, ya es el operario el que una vez se termina el proceso, empieza a transportar. Y igualmente esto genera ya una demora también implícita que también vemos aquí en una mayor cola que se está formando con los productos que llegan. Igual acá, una vez que se llegan, se recolectan el número de productos totales en la estiva y se genera el tiempo de proceso, ya el montacargas tiene la instrucción de almacenarlos, en este caso de una forma aleatoria, en cualquiera de los lugares dispuestos dentro de las ubicaciones de las ranuras de la estantería. Entonces, incluso nosotros podemos llegar a tener algunos indicadores. En este caso, obtener estadísticas, la forma de obtener estadísticas es mediante los tableros de gráficos, en este caso los dashboards, que nos ofrece toda una gama de, de plantillas preconstruidas con las cuales podemos visualizar estadísticas del funcionamiento del sistema. En este caso podemos obtener diferentes estadísticas de contenido, por ejemplo, de salidas o throughput en un sistema, tiempo de permanencia, estados, utilización, por ejemplo, que son dos gráficas que voy a traer. Voy a traer una gráfica de utilización, en este caso un gráfico de torta, el cual lo traigo, hago algunas pequeñas modificaciones visuales y selecciono aquí, por ejemplo, las dos máquinas, los dos procesadores que tenemos, el procesador y el combiner. También traigo una gráfica de utilización, en este caso un gráfico de barras, y puedo evaluar también la utilización no solo de las máquinas, sino también de los recursos móviles, en este caso el operador y el montacargas que yo tengo. Puedo definir un tiempo un horizonte de tiempo aquí de la simulación, por ejemplo, voy a correrlo 8 horas, 28.800 segundos, aquí nos aparece entonces desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y una vez que reinicio el modelo, corro el modelo, aquí ya me empieza a aparecer los estados en los cuales puede estar o que se están efectuando en estos objetos dentro del sistema. Por ejemplo, dentro de los estados de las máquinas tenemos estados de procesando, qué tanto tiempo está realmente procesando un producto, recolectando, que en este caso es del combiner, que es el porcentaje del tiempo que dura recolectando los 8 elementos, mientras que van llegando, mientras el flujo lo permite. El tiempo idle, que es el tiempo inactivo, el tiempo ocioso entonces de esta máquina, y también hay un pequeño porcentaje de esperando por transporte. Cuando revisamos en los operarios tenemos entonces algunos otros estados de viajar vacío, viajar cargado, también tiempo inactivo. Entonces voy a aumentar el tiempo de la simulación y vamos a ver que después de las 10 de la mañana empieza a verse el comportamiento de salida de los elementos en el rack. Entonces incluso también podemos traer una estadística para esto, para ver cuántas estivas son transportadas a otro lugar. Y para esto voy a traer una gráfica de output o salida y voy a seleccionar este objeto sync para evaluarlo. Tengo entonces 3 indicadores, reinicio, aquí lo corro completamente, el modelo, y aquí tenemos entonces este comportamiento del sistema. Ya podemos describir cómo funciona el sistema. Entonces esta es una de las, digamos, unas bases dentro del modelado de Flexi, normalmente se utiliza. Sin embargo, y el tema que nos acoge en este webinar, entonces es hablar cuando tenemos que incorporar disponibilidad y confiabilidad en recursos. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, defendiendo el nivel de detalle que nosotros definimos al construir un modelo de simulación, podemos tomar como suposiciones operativas el hecho de no tener en cuenta los descansos de los operarios, no tener en cuenta los tiempos de fallas que normalmente pueden ser naturales de los sistemas. Esto quiere decir que mientras mayor detalle queramos tener, vamos a necesitar algunas herramientas que nos ofrezcan alguna funcionalidad adicional para aproximar mejor el comportamiento del sistema al comportamiento real, en el caso de que sea una variable de importancia dentro del objetivo de la simulación. Entonces nosotros, ¿cómo podemos o cómo sería posible modelar tiempos de inactividad y averías, en este caso, de recursos móviles o de recursos fijos en Flexim? Entonces, para eso tenemos dos herramientas principales.
La primera es la herramienta de tablas de tiempo, que es aquella herramienta en la cual podemos definir turnos laborales, descansos, horas de almuerzo o incluso algún otro cambio de estado que pueda surgir dentro de la jornada laboral. Esta herramienta es la con la cual nosotros podemos programar aquellas fallas o aquellas fallas dentro del sistema o pausas planeadas en este caso. Pero no solamente hay pausas planeadas dentro de un sistema como estos que nombraba anteriormente, también tenemos algunas pausas no planeadas. Por ejemplo, averías en las máquinas, que puede ser muy natural en la gran mayoría de sistemas de manufactura y manipulación de productos. En este caso tenemos la herramienta MTBF, MTTR, que es el tiempo medio entre fallas, tiempo medio entre reparaciones, con el cual normalmente, mediante una distribución de probabilidad, podemos configurar este tipo, el comportamiento de las fallas del sistema en las máquinas. Entonces, para incorporar esto, lo primero que podemos hacer, entonces es la pestaña Toolbox, donde tenemos las herramientas que normalmente trabajamos en Flexim. Y en el signo más, que es con la opción con la cual podemos encontrar una nueva herramienta, aquí podemos encontrar la opción del timetable o tiempo de tablas o la herramienta para definir las jornadas laborales. Entonces aquí nosotros tenemos este primer menú, una ventana de propiedades que nos ofrece tres pestañas. La primera pestaña es la pestaña de miembros, que es aquella pestaña donde definimos los objetos del lienzo 3D a los cuales se va a aplicar esta configuración. Nosotros podemos tener diferentes tablas de turnos y también diferentes objetos del 3D, por ejemplo, diferente número de operarios puede participar en diferentes tablas de turnos. Aquí yo selecciono, por ejemplo, el operator, el transporter. E incluso por la naturaleza de este sistema voy a agregar las dos máquinas, haciendo también una representación del funcionamiento del sistema en conjunto. Entonces, primero definimos los miembros a los que se les va a aplicar esta configuración. En esta pestaña de funciones es donde determinamos cuál va a ser la función que va a ocurrir cuando el objeto entre en ese estado de baja, bien sea en descanso, almuerzo, etcétera. Y aquí de forma predeterminada se tiene la opción de detener el objeto, que igualmente uno puede configurar con otras opciones. Y esta otra es la función de resumen. Esto quiere decir que después de que salga de ese estado de baja, ese comportamiento de baja, ¿qué acción va a hacer? Predeterminadamente, pues el objeto retoma las acciones que hace, pero también se puede configurar dependiendo de las necesidades. Incluso aquí se tienen dos triggers o disparadores en los cuales uno puede efectuar alguna operación, bien sea cuando el objeto entra en estado de baja o cuando sale de él. Ahora entramos a la pestaña de tabla, que es donde nosotros ya construimos estas jornadas. Nosotros tenemos diferentes modos en los cuales configurar esta tabla, basado, por ejemplo, con respecto a día, con una repetición diaria, con una repetición semanal, con una repetición personalizada en la cual lo construimos a partir de una tabla, o basado en una hora y fecha, donde ya dependiendo la hora y la fecha, en el caso de que hayan sistemas muy particulares, donde dependiendo la fecha hay un número determinado de operarios o hay un horario específico, uno puede trabajar incluso de esta forma. Aquí en este caso voy a trabajar con una repetición semanal. Esta opción de Snap implica cada vez que doy clic en esta zona, cuál va a ser la franja horaria que va a tomar. Entonces aquí voy a comenzar tomando unas franjas de una hora, donde yo defino desde el lunes, por ejemplo, entre medianoche y las 8 de la mañana, qué va a ser este estado que uno define, que tengo en la parte inferior, el estado 12, que significa fuera de calendario. Y yo lo voy a definir tanto de medianoche hasta las 8, como desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Y yo selecciono cada uno de estos recuadros que yo puedo igual modificar, cambiar aquí dependiendo la necesidad. Y yo voy a seleccionar la opción repetir evento, porque esto va a ser algo con una repetición semanal, asumiendo que aquí la jornada laboral es durante los 7 días de la semana. Entonces, de la misma forma, selecciono la opción de repetir evento. Incluso esta opción yo podría configurar cuál va a ser la repetición, las ocurrencias, cuántas ocurrencias va a ser, hasta qué hora.
Y una vez que defino este estado de fuera de calendario, ahora voy a definir los descansos. Aquí, por ejemplo, a los 15 minutos, selecciono la opción de 15 minutos y yo voy a decir que a las 10 los operarios van a tener un descanso de 15 minutos. Selecciono primero la franja y lo que necesito cambiar es el estado de baja, que es este que me aparece acá. Aquí hay toda una lista de los diferentes estados que puede manejar FlexSim con los elementos, en este caso con recursos fijos. Si yo voy, por ejemplo, al número 35, este es estado on break, que significa en descanso. Yo lo determino, cambia incluso el color, designo que se repita y así ya tengo ese estado de baja configurado, que igual lo puedo hacer a las 3 de la tarde durante 15 minutos, el mismo estado de baja on break, le doy la repetición. Y ahora puedo seleccionar la hora de almuerzo, por ejemplo, desde las 12 hasta la 1 del mediodía. Aquí en el estado de baja cambio por el 34, que es lunch o almuerzo, y doy de igual forma la opción de repetir. ¿Cuál es la importancia de estos estados? Estos estados, cuando estamos trabajando con gráficas de utilización o gráficas de estado, estos son los estados que va a mostrar en estas gráficas. Anteriormente ustedes veían que habían unos estados predeterminados que ya aparecían por la naturaleza de los comportamientos que hacían, por ejemplo, de viajar cargado, viajar vacío, estar tiempo inactivo, la compensación de viaje vacío cargado. Aquí ya cuando yo defino estos estados, ya tengo definida toda la jornada laboral, de 8 a 10, primera parte, o bueno, de 8 a 6 es la jornada laboral. Tengo entonces dos descansos de 10 a 10 y cuarto, de 3 a 3 y cuarto y una hora de almuerzo de 12 a 1. Entonces aquí doy OK. Y algo aquí también que necesito hacer es cambiar la hora de corrida de la simulación. Aquí lo cambio hasta las 6 de la tarde. Entonces, porque esa va a ser toda la franja horaria que yo voy a tomar dentro de la corrida. Ahora, si yo reinicio, voy a bajar un poco la velocidad. Yo reinicio y corro. Van a aparecer los primeros estados que aparecían normalmente. El de procesando, colectando, inactivo, esperando por transporte, igualmente la de los operarios. Aquí noten que estamos a las 8 de la mañana y cuando yo aumento la velocidad y llegamos un poco hacia las 10, ya nos aparece un estado inactivo. Entonces, incluso todos los operarios aquí durante esta franja, digamos, estamos a las 10 y 13, todos los elementos que hacen parte de esa tabla de turnos que definí están detenidos, que en los recursos móviles se determina por estos recuadros rojos, y en los recursos fijos se determina por estos recuadros amarillos, y todo el sistema está detenido en este caso. E incluso si nosotros observamos en los estados, nos aparece ya un estado on break, que es un porcentaje del tiempo que estos elementos duran en este estado. Aquí continúo, ya otra vez se activan después de que pasan las 12, las 10 y cuarto. Y cuando llegamos a mediodía, nuevamente entran en otro estado de baja, pero en este caso ya no es on break, sino es lunch, y aquí nos aparece descrito en los estados de utilización. Y van a estar detenidos completamente hasta que pasa de esa hora. De esta forma, en el total o al completar la corrida de la simulación, ya tenemos estos estados que también pasan a ser parte de eso y tienen una implicación dentro de la eficiencia completa del sistema. Esto es referente entonces a la tabla tabla de turnos, las paradas planeadas. Y ahora hablando de las paradas no planeadas, entonces tenemos la herramienta MTBF, MTTR, tiempo medio entre fallas, tiempo medio entre reparaciones, que de igual forma nosotros tenemos aquí tres pestañas. La primera pestaña de miembros, donde definimos los miembros o los objetos del 3D en los cuales va a afectar estas configuraciones que nosotros hagamos acá. Aquí voy a seleccionar el procesador y voy a seleccionar el combiner, dos máquinas, aquí lo voy a definir así. En la pestaña de funciones, entonces, tenemos los tres parámetros característicos de esta herramienta. Tiempo medio entre fallas, tiempo medio entre reparaciones. El primer parámetro, entonces, es el tiempo en el cual ocurre la primera falla. Este segundo parámetro es el tiempo de baja, es decir, el tiempo que dura en promedio detenida la máquina mientras se arregla o mientras se repara. Y el uptime es el tiempo en el cual, después de que es reparada por primera vez, va a volver a fallar. Normalmente estos dos parámetros tienden a ser, o al menos en los análisis estadísticos, se tiende a parametrizar estos dos de igual forma.
Y también algo particular es que para describir o para definir esa aleatoriedad, ese comportamiento estocástico también de las fallas naturales, normalmente se parametriza con distribuciones de probabilidad. Igualmente aquí uno define entonces cuál va a ser el comportamiento cuando entra en un estado de baja, un estado, cuando sale de un estado de baja y unos triggers que definen qué se puede hacer cuando entra en una avería o cuando ya entra en reparación. Y esta última pestaña ya determina cuál va a ser el estado que nuevamente tiene una implicación estadística, el estado estadístico que va a recolectar, que va a definir en las tablas de utilización. En este caso es el estado breakdown o el estado de avería. Aquí ya termino de configurar, voy a trabajar con estos parámetros predeterminados. Entonces yo reinicio, corro y hay algunos momentos, por ejemplo, nosotros aquí ya empezamos a ver algunos estados de breakdown dentro de las estadísticas de las máquinas. Este breakdown es el porcentaje del tiempo en el cual la máquina dura fallando. Y aquí entonces está descrito, digamos, un 5%, por ejemplo, en el procesador y en el combiner va un 7.7, casi 8%. Cada vez que estas máquinas fallan, va a aparecer igualmente. En este caso no aparece, vamos a esperar. Inicio, corro. Igualmente que con los estados, los tiempos o las paras planeadas, por ejemplo, esta máquina está en un estado de breakdown. Aparece este círculo, este recuadro amarillo en la máquina durante el tiempo que está dañado. Deja de procesar, por eso está dejando de recibir elementos. Aquí está contando, sumando el tiempo de utilización de las estadísticas. Y ya luego que uno corre y sale de ese estado, ya es cuando retoma los trabajos. Entonces, de esta forma es en la cual nosotros podemos hacerlo. Obviamente para mostrar algunas otras particularidades, pues estas herramientas de turnos de fallas y averías, uno puede activarlas o desactivarlas según sea la necesidad con esta opción. Y también uno puede definir, no solamente en el caso de las opciones del MTBF, MTTR, en la función de baja, cuando esos elementos entran en función de baja, yo puedo también seleccionar una opción de detener el objeto y llamar operadores. En el caso de que sea necesario un operador para reparar estos elementos. Aquí yo, por ejemplo, selecciono la opción detener objeto y llamar operadores. Determino entonces cuál va a ser el operador, que aquí está conectado al puerto central 1 del objeto de baja, alguna prioridad en el caso de que sea necesario y el número de operarios que se requiere. En el caso estadístico, aquí uno puede seleccionar la opción de esperar por operadoras, el estado mientras se espera por un operador para que llegue. Yo puedo seleccionar sí y aquí va a haber una influencia dentro de los influencia estadística dentro de este parámetro. Y cuando yo activo esta opción, empiezo a correr el modelo. Ya si nosotros revisamos las estadísticas de los operarios, en este caso el montacargas y el operador, ya también aparece este nuevo estado que es utilize, que es el estado del tiempo en el que está siendo utilizado para reparar la máquina. Por ejemplo, aquí esta máquina está en un estado de breakdown y la máquina y el transportador en este caso está ahí ejecutando la reparación, contando también estadísticamente este, este parámetro. Bueno, entonces esto es lo base en cuanto a las herramientas de turnos y fallas. Vamos también a hablar sobre algunas aplicaciones en producción y logística al trabajar con la simulación. Nosotros, utilizando la simulación con FlexSim, podemos también evaluar el dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura. Podemos también evaluar inversión en máquinas o mayor automatización utilizando clasificadores o bandas transportadoras. También evaluar diseño del layout del sistema en el que estamos interactuando, evaluación de alternativas, análisis de retorno a la inversión, análisis de riesgo, planeación de contingencias. Y la aplicación de FlexSim no es únicamente en el sector de producción y logística, también tenemos aplicaciones en el sector de servicios, en el cual podemos dimensionar la capacidad de atención según un horario, según la demanda, definir la mejor opción de personal, el número de personal disponible, los mejores turnos de ellos, estudiar el flujo de clientes y evaluar el diseño del layout en un punto de atención.
No siendo más, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces esperamos sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas. Gracias, Sebastián. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, si quiero representar el desplazamiento a la sala de descanso o a la cafetería para el almuerzo, ¿tocaría hacerlo desde Process Flow para capturar el cambio de estado, para poder obligar al operador a ir al lugar, o se puede hacer desde 3D sin recurrir a Process Flow? Bueno, Santiago, en este caso no es necesario utilizar el 3D, perdón, el Process Flow para representar esto. Nosotros en las funciones, en este caso, tanto de las tablas de turnos como en la tiempo medio entre reparaciones y tiempo medio entre averías, tenemos la opción o la función de baja. Este down function significa qué va a realizar esa persona envuelta mientras está en ese estado que uno determina, en descanso o en almuerzo. ¿Sí? Entonces, predeterminadamente se tiene la opción de stop object, pero aquí, por ejemplo, en las jornadas, este tiempo de tablas de tiempo, perdón, uno puede definir esta opción que dice viajar a una ubicación, demorar hasta que el tiempo de baja se complete, o viajar a un objeto, demorar hasta que el tiempo de baja se complete. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo traer aquí cualquier elemento, yo puedo traer, por ejemplo, algunos objetos de la librería de People, que son más realistas, por ejemplo, para este elemento, traigo entonces estos elementos de mesas y sillas, selecciono en el toolbox, selecciono el timetable y yo le digo que siempre que esté en descanso o en cafetería, entonces aquí yo voy a determinar que viaje a un objeto. La prioridad va a ser 100 porque se le va a dar una prioridad mayor y el objeto al que va a viajar, entonces voy a decir que sea esta opción, estas mesas y estas sillas. Entonces aquí reinicio, corro. De esta forma, aquí el objeto puede viajar. También se va a ejecutar la demora en este caso y en este caso está como fallando. Pero sería esta la opción en la cual se puede ejecutar. Otra posibilidad que uno puede ya trabajar eh, es personalizar los comportamientos de baja. Los comportamientos de baja son esos mismos comportamientos que uno trabaja. Aquí, por ejemplo, esta opción de Down Behaviors, aquí se tiene comportamientos de baja o comportamientos de baja para el sector para cuando se modelan servicios. Entonces aquí igualmente uno puede determinar un down function en el cual uno puede seleccionar la opción de que viaje al objeto, el objeto al cual va a viajar va a ser el elemento y uno aquí pues realiza las configuraciones pertinentes en este down behavior que puedo decirlo, comportamiento de baja y donde uno configura las opciones que realiza acá en el timetable es el comportamiento de baja que uno designa en la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí al mediodía, en el almuerzo, ¿cuál va a ser el comportamiento de baja que uno determina? Pues aquí uno puede determinar el down behavior 1, que es este que se acaba de crear. Uno aquí lo determina. Entonces puede ser una opción. El process flow no necesariamente no es necesario completamente para hacer ese propósito. Gracias, Sebastián. Bueno, la segunda pregunta que tenemos nos la realiza John Alexander Acevedo. Dice, si quiero representar los tiempos de cambio entre productos, ¿qué es la adecuación de la máquina entre referencia? ¿Cómo lo podría hacer? En este caso se trabajaría con una estrategia diferente. Uno lo que puede generar pues hay algunas opciones en las máquinas, uno puede determinar, por ejemplo, las opciones si se tiene ya un número determinado de productos, aquí hay algunas opciones como este different time por un número de ítems, en el cual uno determina el número de ítems que se van a trabajar, el tiempo en el que se va a ejecutar ese número de ítems y el tiempo para otro. Uno determina, por ejemplo, en las opciones de alistamiento o también en las opciones de process time, o incluso uno puede trabajar con algunos buffers, por ejemplo, traer algunos queue, determinar así de esta forma, por ejemplo, con las opciones de tiempo máximo de espera, alguna estrategia. Ya es determinar, hay diferentes opciones o si se conoce Process Flow, es una herramienta con la cual se puede configurar mucho más fácilmente este tipo de lógicas, pero sí sería una opción diferente que la de las herramientas de turnos y fallas.
Gracias, Sebastián. Nos pregunta Luis Molina, ¿se puede evaluar el tiempo acumulado de una avería? Avería, perdón, es decir, no de manera porcentual, sino de manera acumulada. Sí, es posible. En ese caso, pues normalmente las herramientas básicas estadísticas como estas lo que nos muestran son ya plantillas preconfiguradas en las cuales nosotros pues obtenemos las estadísticas de esta forma. Aquí, por ejemplo, en las estadísticas, podríamos revisar si aquí se puede ver de forma acumulada. Aquí no, en las estadísticas lo que tocaría trabajar de forma acumulada, por ejemplo, es utilizar una herramienta avanzada que es, por ejemplo, estos track variable, y entonces uno aquí va a determinar una opción de, por ejemplo, esta opción de level, que va a ser un contador, y uno aquí en el MTBF, MTTR puede trabajar entonces en el trigger, uno puede determinar cada vez que entre en breakdown, tocaría aquí con código y tocaría decir set track variable y entonces tocaría dar el nombre del track variable acá. No, digamos, no hay una opción fácil, o bueno, no fácil, sino intuitiva. Tocaría aquí personalizar este código, el set track variable, que de hecho uno puede fácilmente trabajar. Por ejemplo, traer algún código, que esta sí es una opción que tienen las herramientas los recursos fijos, por ejemplo, un trigger o un entry, uno determina aquí la opción data y aquí dice incrementa set track variable, que es esta opción, uno determina aquí el track variable, determina el track variable 1, que es este que se creó, y determino que entonces va a incrementar por 1 cada vez. Pero esto se ejecuta en el procesador. Sin embargo, yo puedo traer el código, aquí abrir el código, tomar este código acá, que es este que yo quiero hacer, puedo copiarlo y puedo abrir el MTBF, MTTR y aquí en la opción de breakdown puedo traer y puedo pegar esto, en el cual se está ejecutando exactamente el mismo comportamiento. Todo este código lo que está haciendo es cada vez que entra en estado de falla, eh, empieza a contar este valor y aquí entonces uno puede determinar con una gráfica que uno saca del track variable, digamos, la acumulación de veces que está fallando. Aquí de pronto falta alguna configuración, pero esta sería la forma en la que se puede realizar. ¿Alguna otra pregunta, Yandra? No. Muchísimas gracias, Sebastián. En este momento vamos a hacer el lanzamiento de nuestra encuesta. Les agradecemos por favor a todos su participación. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos sirven para mejorar cada día. Estos espacios son creados exclusivamente para ustedes, para nuestra comunidad de pioneros. Entonces, les agradecemos mucho todos los comentarios que nos puedan compartir al respecto. Gracias. Bueno, por último, no nos queda más sino darles las gracias a todos ustedes porque nos acompañaron todo este año 2021. Estamos muy contentos. En realidad, hay muchos de los docentes que nos están acompañando el día de hoy, que su participación es continua. Esperamos que el próximo año nos reserven un espacio en su agenda mes a mes para poder seguir compartiendo esos espacios tan interesantes. Les deseamos una feliz Navidad. Nos vemos en febrero con nuestro próximo webinar. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias.